Listo, ok. Entonces nos quedamos en la parte aquí, ¿sí? Simplemente esta parte es para recordar, ¿sí? Vamos a recordar que el coseno de 90 grados es igual a 0 y el seno de 90 grados es igual a 1. El coseno de 0 grados es igual a 1 y el seno de 0 grados es igual a 0, ¿sí? Recordando también lo que viene siendo la magnitud de la velocidad angular, tenemos que la magnitud de la velocidad angular es igual a 2 veces pi entre periodo, ¿sí? Entonces vamos a construir unas gráficas sinusoidales y cosinusoidales para los intervalos de tiempo a un periodo t, ¿sí? Y el tiempo tendrá los siguientes valores, ¿sí? Vamos a tener un tiempo igual a 0, un tiempo que va a ser igual a un cuarto del periodo, otro tiempo que va a ser igual a mitad del periodo, otro tiempo que va a ser 3/4 del periodo y un tiempo que va a ser igual a el periodo completo. ¿Ok? Entonces, para las expresiones de elongación, ¿sí? La velocidad y la aceleración vamos a tener los siguientes valores, ¿sí? Entonces, para las fases que tenemos la velocidad angular por el tiempo, una va a ser igual a 0, otra va a ser igual a pi medios, ¿cómo se dice? Pi medios radianes igual a 90 grados, ¿sí? Pi radianes es igual a 180 grados, 3 pi sobre 2 radianes es igual a 270 grados y 2 pi radianes es igual a 360 grados. Ok, entonces la elongación dijimos que era y igual al radio por el coseno de velocidad angular por tiempo. La magnitud de la velocidad va a ser menos la velocidad angular por el radio por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y la magnitud de la aceleración va a ser igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el radio por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ok? Entonces, para un tiempo igual a 0, ¿sí? La elongación es igual a R por el coseno de 0 grados, ¿sí? Habíamos dicho que coseno de 0 grados era igual a 1. Por lo tanto, la elongación es igual a R. La velocidad es menos la velocidad angular por el radio por el seno de 0 grados. Habíamos dicho que el seno de 0 grados era igual a 0. Por lo tanto, al multiplicarlo por cualquier cosa, pues nos va a dar 0. ¿Sí? La aceleración angular es igual a, perdón, no es la aceleración angular, es la aceleración va a ser igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el radio por el coseno de 0 grados, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar menos la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿ok? Y si se fijan, cuando la elongación es el radio, o sea, ya sea cuando está en una orilla o en la otra, cuando es P o Q, ¿sí? Acuérdense que la velocidad habíamos dicho que era 0 y la aceleración era máxima, ¿sí? Entonces ya lo único que va a depender es de la dirección que tome. Ahora, para cuando el tiempo es igual a un cuarto del periodo, tenemos la fórmula que es R por el coseno de la velocidad angular, ¿sí? Por el tiempo, ¿sí? La velocidad angular es 2 pi sobre t y el tiempo, en este caso, va a ser periodo sobre 4. Que al multiplicar 2 pi sobre t por t sobre 4 es elimino las t y 2 entre 4 pues va a ser un medio. Entonces voy a tener pi medios. Entonces la elongación va a ser igual a r por el coseno de pi medios, ¿sí? Sabemos que pi medios es igual a 90 grados y el coseno de 90 grados pues es 0. Por lo tanto aquí la elongación sería 0, que es exactamente cuando va a la mitad, ¿sí?
La velocidad, acuérdense que cuando iba a la mitad habíamos dicho que era máxima. Entonces, se hace el mismo procedimiento, va a ser el seno de pi medios, que es el seno de 90 grados, que es igual a 1. Por lo tanto, va a ser la velocidad igual a menos la velocidad angular por el radio. Y la aceleración, cuando exactamente iba a la mitad, habíamos dicho que era 0. Entonces, nosotros al tener el coseno de 90 grados, sabemos que es 0, que al multiplicarlo por la velocidad angular al cuadrado por el radio, pues nos va a dar 0. ¿Ok? Para cuando el tiempo es igual al periodo entre 2, se hace lo mismo, se multiplica 2pi sobre t por t sobre 2, eso nos va a dar pi, y sabemos que pi es 180 grados, entonces el coseno de 180 grados es menos 1, ¿sí? Entonces por eso que la elongación es menos r, o sea que va a estar del lado izquierdo. Y cuando ya sabemos, cuando está en una de las orillas, la velocidad es 0, ¿sí? Aquí igual, seno de 180 grados es 0 y la aceleración va a ser máxima. Sí, que aquí vamos a tener el coseno de 180 grados, ¿sí? Aquí el coseno de 180 grados es menos 1, ¿ok? Entonces aquí va a haber un error, ¿sí? Porque menos 1 por menos velocidad angular al cuadrado por r va a ser velocidad al cuadrado por r, ¿sí? Sin este negativo. Entonces es velocidad angular al cuadrado por el radio. Para cuando es 3/4 del periodo, hacemos lo mismo y el ángulo es 270 grados, ¿sí? Entonces el coseno de 270 grados es 0, por lo tanto la elongación es 0, que es prácticamente cuando va en la parte de abajo, ¿sí? Y la velocidad en esa parte, habíamos dicho que es máxima. ¿Sí? Entonces el seno de 270 grados es menos 1, que al multiplicarlo por este menos da positivo. Por lo tanto, la velocidad va a ser la velocidad angular por el radio. La aceleración ahí es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de 270 grados es 0. Por lo tanto, esto es 0. Y para cuando es el periodo completo, es lo mismo que cuando tenemos 0 grados, ¿sí? La elongación va a ser r, que es el radio. La velocidad va a ser 0, ¿sí? Porque el seno de 360 grados es 0. Y la aceleración va a ser máxima, ¿sí? El coseno de 0 grados es 1. Entonces va a dar esta parte. Entonces más o menos aquí lo pongo acá arriba. ¿Dónde estará bien? Bueno, aquí en esta parte que está más o menos dividido, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que cuando es 0 grados, ¿sí? Es aquí en esta parte, ¿sí? Sabemos que la velocidad aquí sería nula, la aceleración sería máxima, ¿sí? Pero como es en sentido contrario, pues es negativa, ¿sí? Y la elongación, ¿sí? Sería R, que es máxima. Cuando es a 90 grados, que es exactamente aquí, la velocidad es máxima, ¿sí? Al igual cuando es en 270 grados, ¿sí? Cuando es a 180 grados, la velocidad es 0, ¿sí? Aquí a 90 grados y a 270 grados, la aceleración es 0, ¿sí? Y la elongación a 0 grados o 360 grados y a 180, pues es máxima, ¿sí? Nada más que cuando es a 0 grados o a 180, perdón, a 0 grados o a 360 es R y cuando es a 180 grados es menos R, ¿ok? Ya pasamos esa parte, esto también, esto también. Y aquí tenemos pues las gráficas, ¿sí? La elongación, velocidad y aceleración. Tenemos la fórmula y aquí por así decirlo tenemos los ángulos, ¿sí? O los tiempos. Y cuando es a 0, cuando es el periodo entre 4, que es 90 grados, ¿sí? O pi medios. Cuando es periodo entre 2, que es 180 grados, o pi. Cuando es 3/4 del periodo, o que son 270 grados, o 3pi sobre 2.
Y cuando tenemos el periodo completo, que son 360 grados o 2pi, ¿sí? Cuando tenemos eso, cuando tenemos la elongación a 0 grados, ¿sí? O a 360 grados, ¿sí? Es R, ¿sí? Cuando está a 90 grados o a 270 grados, ¿sí? La elongación es 0. Y cuando está a 180 grados es menos R, ¿sí? Que es cuando es periodo entre 2. Las velocidades, recordemos que en los extremos, ¿sí? Sería 0, así que en este caso es en 0 y cuando es t, el periodo completo. Es menos velocidad angular por r, ¿sí? Cuando es a 90 grados, sí, porque se está dirigiendo hacia la izquierda, por eso que es negativo, ¿sí? Cuando es a 270 grados es cuando ya se está dirigiendo hacia la derecha. Dejen, voy haciendo aquí un dibujito. Entonces, miren, aquí cuando es está a 0 o al periodo, cuando es aquí o aquí, es 0, ¿sí? Cuando va acá a 90 grados, como se está dirigiendo hacia la izquierda, es negativo, que es esta parte de aquí, ¿sí? Cuando es a 180 grados, que es en esta parte, pues es 0. Cuando es a 270 grados o 3/4 del periodo, que va dirigiéndose acá hacia la derecha, pues es positivo, que es este de aquí, ¿sí? Y cuando tenemos las aceleraciones, ¿sí? Acuérdense, pues en esta parte, ¿sí? Cuando es aquí en esto, es menos la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? Es negativo porque pues va hacia acá esta parte, ¿sí? Aquí en esta parte, cuando está exactamente a 90 grados o 270 grados, la aceleración es 0. Cuando va aquí en esto de aquí, es la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? Va hacia acá. Y cuando es a 360 grados, pues va hacia este lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la tabla. Y ya para graficarlo, ¿sí? Nos ponemos aquí en esta parte. Primero, la gráfica de elongación, ¿sí? Cuando habíamos dicho que era a 0 grados, bueno, acá está abajo, ¿sí? Que es un cuarto del periodo o 90 grados o pi medios radianes, cuando es la mitad del periodo o 180 grados o pi radianes, cuando es 3/4 del periodo o 270 grados o 3 pi sobre 2 radianes, o cuando es el periodo completo 360 grados o 2 pi radianes, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a manejar en grados, ¿sí? 0, 90, 180 y 270 y 360. Entonces la elongación, cuando es a 0 grados, es R, ¿sí? Es por eso que es positivo. Cuando es a 90 grados, la elongación es 0. Cuando es 180 grados, la elongación es menos R. Cuando es 270 grados, la elongación es 0. Y cuando es 360 grados, la elongación es R. Ahora, para las velocidades, cuando es a 0 grados, la velocidad es 0. Cuando es a 90 grados, es menos velocidad angular por radio. Cuando es a 180 grados, es 0. Cuando es a 270 grados, es velocidad angular por radio, ¿sí? Y cuando es 360 grados, igualmente es 0. Eso para las velocidades. Y para la aceleración, cuando estamos a 0 grados, es menos la velocidad angular por el radio. Cuando es a 90 grados es 0. Cuando es a 180 grados es velocidad angular al cuadrado por radio. Cuando es 270 grados es 0. Y cuando es 360 grados es menos velocidad angular al cuadrado por radio, ¿sí? Esas serían las gráficas. ¿Sí? Entonces, esta sería pues la conclusión de las gráficas del movimiento armónico simple. Lo primero es que cuando la partícula
o móvil vibrante se encuentra en los extremos en los que se tiene la máxima elongación, ¿sí? Es decir, que la amplitud cuyo valor es igual al radio de la circunferencia, ¿sí? Ya sea R cuando está a 0 o 360 grados o menos R cuando está a 180 grados, ¿sí? La velocidad de oscilación de la partícula es igual a 0, mientras la magnitud de la aceleración de la partícula es la máxima y se calcula con la expresión de aceleración igual a menos la velocidad angular al cuadrado por radio. Ahora, cuando la partícula está en el punto medio, ¿sí? O punto de equilibrio, la elongación vale 0, ¿sí? Pero la magnitud de la velocidad es máxima, ¿sí? O sea, velocidad angular por radio, ¿sí? Y pues ya depende del sentido en el que vaya. Si se va hacia la izquierda, pues es negativo. Si va hacia la derecha, pues es positivo. Y ahí la aceleración tiene un valor de 0. Y ahora la aceleración de la partícula siempre tiene sentido contrario al vector desplazamiento, ¿sí? Ese es otro factor que tenemos. Es por eso que, por ejemplo, ¿dónde está la imagen esta? ¿Sí? Como si se va dirigiendo hacia este lado, ¿sí? Es por eso que tenemos que es menos la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? Tiene signo contrario al desplazamiento, ¿sí? Cuando va hacia acá abajo, ¿sí? Pues es positivo, ¿sí? Es por eso. Ahora vamos a la parte de oscilador armónico, ¿sí? Esto es cuando tenemos ahora un resorte, ¿sí? Aquí nos ponemos en el ejemplo del resorte, ¿sí? Tenemos la posición de equilibrio. Cuando se le da un tirón, pues entonces hace esta parte. Y cuando después la fuerza de restitución va a hacer que se comprima y va a estar oscilando, ¿sí? Hasta que llega después a un punto de equilibrio. Si no existieran esas fuerzas de fricción, ese resorte estuviera oscilando infinitamente, ¿sí? Siempre estuviera oscilando, ¿sí? Y con la misma amplitud, ¿sí? Pero gracias a la fuerza de fricción, pues va disminuyendo cada vez más, ¿ok? Y pues esto de los resortes, pues nos vamos a basar en la ley de Hooke, que dice que la fuerza de restitución que actúa para que un cuerpo recupere su posición de equilibrio es directamente proporcional al desplazamiento del cuerpo. Entonces, como la fuerza de restitución es opuesta al desplazamiento, su signo es negativo y la expresión matemática se pone de la siguiente manera, ¿sí? Que la fuerza, ¿sí? En este caso, la magnitud de la fuerza de restitución va a ser igual a menos la constante del resorte, esta constante K, por la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Obviamente, entre más rígido sea un resorte, pues el valor de K pues va a ser, ¿cómo se dice? Mayor, ¿sí? Entonces, el periodo de un vibrador armónico simple va a ser como el caso del resorte, que es lo que les mencionaba, ¿sí? Depende de la rigidez. Por lo tanto, a mayor rigidez del resorte, menor es su periodo, ¿sí? Ya que pues no se va a estar moviendo tanto. Y si un resorte es más rígido que otro, realizará una fuerza de restitución mayor para un desplazamiento dado y la aceleración también será mayor, ya que pues va a tener una mayor fuerza de restitución y va a acelerar más rápido. Entonces, la rigidez del resorte se expresa mediante la constante del resorte K y es equivalente a la magnitud de la fuerza de restitución por unidad de desplazamiento. Por lo tanto, la constante del resorte es la fuerza de restitución entre el desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, si para un resorte que se desplaza 0.1 metros actúa una fuerza de restitución de 0.98 newton, ¿sí? Vamos a tener que
vamos a tener una constante de 9.8 newton sobre metro, ¿sí? Pero ahora, si ese lo desplazamos 0.2 metros, ¿sí? Ahora la magnitud de fuerza de restitución es de 1.96, ¿sí? Aquí tenemos un errorcito, tanto aquí como aquí. Sería 1.96 entre 0.2, tiene que dar 9.8, ¿sí? Porque esta constante del resorte siempre va a ser la misma, ¿ok? Entonces, de acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza de restitución va a ser igual a menos la constante de restitución por el desplazamiento, ¿sí? Aquí el signo menos significa que el sentido de la fuerza de restitución es opuesto al desplazamiento o elongación del resorte, ¿sí? Y también, bueno, después vamos a ver que la segunda ley de Newton es igual a fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? En el cual tenemos que A es la magnitud de la aceleración del resorte, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración, pero que la fuerza también es igual a menos la constante del resorte, ¿sí? Por el desplazamiento, igual o masa por aceleración igual a menos constante por desplazamiento. De tal manera que la aceleración es igual a menos la constante entre la masa por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos indica que la magnitud de la aceleración de un cuerpo vibrador con un movimiento armónico simple va a ser directamente proporcional a la magnitud de su desplazamiento o elongación, ¿sí? En cualquier instante, ¿sí? Y ya, bueno, en forma experimental se ha encontrado que el periodo de un vibrador armónico simple es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante del resorte, ¿sí? Que es prácticamente esto de aquí, ¿sí? Donde T es el periodo, ¿sí? En segundos, M es la masa del cuerpo y K es la constante del resorte. Entonces, si nosotros tenemos un resorte en el cual nos da la masa, nos da la constante del resorte, ¿sí? Podemos calcular el periodo. También hay algo que se llama el péndulo simple, ¿sí? Entonces, un péndulo simple está constituido por un cuerpo pesado suspendido en un punto sobre un eje horizontal por medio de un hilo de masa despreciable, ¿sí? Entonces, dan de cuenta como si nosotros tuviéramos un yoyo, lo agarramos de un extremo del hilo y lo soltamos, entonces va a estar, pues sí, oscilando, ¿sí? De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, y ese sería un péndulo simple, ¿sí? Entonces, cuando se separa un péndulo de la posición de equilibrio y después se suelta, va a estar oscilando de un lado hacia otro, ¿sí? Si no hubiera fuerza de fricción, pues estuviera oscilando infinitamente y siempre a la misma distancia. Pero como hay fuerza de fricción, entonces, pues cada vez va disminuyendo un poquito más, digamos, la elongación. Entonces, el movimiento de un péndulo sería otro ejemplo del movimiento armónico simple. Y el periodo se puede calcular de la siguiente ecuación. El periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo, ¿sí? En metros, entre la magnitud de la aceleración de la gravedad, que como ya habíamos visto es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. De esa ecuación se desprenden dos leyes, que son las leyes del péndulo. La primera es que el periodo de las oscilaciones, por pequeñas que seas, no dependen ni de la masa ni de la amplitud del movimiento, únicamente de la longitud, en este caso, pues de la cuerda o de lo que esté ahí involucrado en ese péndulo, ¿sí? Y la otra es que el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la magnitud, perdón, de la longitud del péndulo y va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración, en este caso, de la gravedad. ¿Cómo se deduce esa fórmula? De 2pi por
la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Bueno, ¿sí? Tenemos que de esto de aquí, ¿sí? Tenemos el punto A, B y C D y E. Entonces, tenemos que... ¿Dónde está? Se representa la longitud del péndulo con L, el peso con P, a la masa con M y al desplazamiento con D. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, sus dos componentes rectangulares serían F y F', ¿sí? Que serían esta, F y F'. Y si además consideramos pequeño el ángulo θ, ¿sí? Pequeñito este ángulo, tendremos dos triángulos, ¿sí? El ABC y el CDE. Entonces, como son prácticamente iguales esos triángulos, ¿sí? Este triangulito sería igual a este triangulito, ¿sí? Tenemos que fuerza entre masa por gravedad va a ser igual a desplazamiento entre la longitud, ¿sí? Entonces, longitud, desplazamiento, va a ser igual a la fuerza entre masa por gravedad, ¿sí? Que si nosotros despejamos, ¿sí? Esta D la pasamos dividiendo y esta en masa por gravedad la pasamos para acá, multiplicando, tenemos que fuerza entre distancia es igual a masa por gravedad entre la longitud. Y eso va a ser igual a la constante. Y ya habíamos dicho que la constante era igual a fuerza entre desplazamiento. Entonces, de esta fórmula que teníamos acá anteriormente, ¿sí? Periodo es igual a 2pi por raíz cuadrada de masa entre la constante del resorte, ¿sí? Sustituyo aquí el valor de K. En lugar de K tengo mg sobre L, ¿sí? Aquí lo voy a poner, ¿sí? Porque aquí tenemos también un errorcito. Entonces voy a tener T igual a 2pi por la raíz cuadrada de M entre K, pero en lugar de K voy a poner mg sobre L. De tal manera que el periodo va a ser igual a 2pi, ¿sí? Esta M con esta M se elimina, esta L pasa para acá arriba, ¿sí? Y sería la raíz cuadrada de L entre G, ¿sí? Que sería esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí no es correcto, ¿ok? Entonces, sería igual a 2pi de la raíz cuadrada de la longitud, en este caso del péndulo, entre el valor de la gravedad, ¿sí? Y el periodo únicamente va a depender de la longitud del péndulo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un péndulo, ¿sí? De 1 metro y lo sueltan, no sé, desde mero arriba, va a tardar lo mismo en esa misma dirección en volver a regresar a que si lo sueltan de una distancia un poquito, o sea, no tan, ¿cómo se puede decir? Bueno, dejen aquí les dibujo. Borrar. Vamos a tener, aquí tengo esto, lo estoy agarrando aquí, tengo el péndulo, ¿sí? Entonces va a tardar de aquí en ir hasta acá, ¿verdad? Y va a tardar lo mismo que si tengo esa misma longitud y en lugar de que lo suelte de ahí, si lo suelto yo de aquí, pues exactamente en esta dirección, ¿sí? Vamos a ver que si de aquí, ¿dónde está colores? Que si de aquí a aquí y en volver a regresar son, no sé, 4 segundos, lo que va a tardar de ir de aquí a aquí y volver a regresar también va a ser de 4 segundos, ¿sí? Independientemente de todo lo demás, lo único que infiere es la longitud, ¿sí? Del péndulo, ¿ok? Entonces, eso sería lo que viene siendo la... ¿dónde está? Lo que viene siendo el péndulo, ¿sí? Bueno, aquí hay unos análisis de los experimentos de Galileo Galilei y la relevancia que hubo en el trabajo científico.
Eso pues como, pues le dan una leidita, ¿sí? Para que vean cómo es que surge todo esto de aquí. Entonces, ahorita en lo que nos vamos a enfocar va a ser en los problemas de movimiento armónico simple y péndulo. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene alguna duda sobre la explicación que di ahorita, dígame. ¿Sí? Y ahorita vamos a abrir una sesión nada más para checar esto del movimiento armónico simple y ahí es donde voy a pasar lista. ¿Ok? Entonces, si de ahorita de la explicación alguien tuvo dudas, dígame por favor. A ver, díganme si quedó claro o no quedó claro. Uno. Sí, profe, quedó claro. Ok, entonces ahorita corto aquí esta parte y ahorita les mando el link ya para ir checando los ejercicios, ¿sí? Y que vayan quedando esos de tareas, ¿sí? Entonces se conectan ahorita y ahí tomo lista, ¿sale?